de investigación y siempre pues le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos y permitió también que se pudiera realizar todo este ciclo escolar, que ustedes pudieran también estar presentes en las clases y que también permite que hoy pues podamos realizar esta actividad final. Muy bien, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 4. En las instrucciones para la actividad de la guía número 7 van a implementar el día de hoy su entrevista y la van a implementar en clase y van a presentar un informe o un reporte de entrevista que ahorita les voy a explicar. El contenido de igual forma está en la guía. El contenido ahí está, yo se los voy a explicar ahorita porque también necesito que ustedes suban esa evidencia a plataforma para que yo les pueda asignar su punteo, pero en sí yo voy a ir evaluando en durante la actividad cómo ustedes van a ir implementando su entrevista. ¿Qué es un reporte de entrevista? El reporte de la entrevista pues va a ser un documento en donde se van a plasmar las ideas más importantes que fueron recopiladas durante la entrevista. Aquí pues se debe explicar un poco de lo que dijo el entrevistado, especialmente, por ejemplo, acá nos dice si es experto en la materia, si ya tenía conocimiento, indicar en torno a qué asuntos se realizaron las preguntas, por ejemplo, si se trató de una entrevista laboral, de una entrevista como la nuestra que va a ser investigativa, y en este reporte pues se van a incluir todos esos datos más relevantes. Esta herramienta es útil y es fundamental a la hora de, por ejemplo, este proceso de investigativo, por ejemplo, es muy importante. A veces se le conoce como reporte o transcripción de la entrevista, en donde pues se pasa prácticamente a escrito todo lo que se habló durante la misma. Y también esto lo pueden implementar si en algún caso ustedes llegan a estar en el área de recursos humanos de alguna empresa. Esto les va a ayudar a ustedes cuando ustedes quieran hacer una selección de personal, van a realizar un reporte de la entrevista que les realizaron. El reporte de entrevista tiene 3 elementos fundamentales. La introducción. En la parte de la introducción, ustedes van a describir brevemente a quién entrevistaron, cuándo, por qué y sobre el tema que se trató la entrevista. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. El desarrollo de la entrevista pues va a incluir todas las preguntas que ustedes van a plantear el día de hoy y las respuestas que brindó el entrevistado. Entonces, esto prácticamente lo van a realizar ustedes el día de hoy. Y la conclusión es la opinión también del entrevistador. Si, por ejemplo, vi las entrevistas que ustedes mandaron ya están calificadas, ya están en plataforma, las estuve revisando durante el fin de semana y vi que algunos van a hablar sobre el COVID, otros van a hablar sobre migración, alguien más sobre analfabetismo, alguien más sobre contaminación. Entonces, en esta parte ustedes van a colocar qué tanto sabía el entrevistado sobre este tema. Por ejemplo, mi compañero, si por ejemplo a mí me corresponde entrevistar a Manuel, Manuel pues tenía conocimiento sobre este tema, simplemente nos brindó su opinión y le fuimos retroalimentando. Es importante que en la entrevista ustedes también tengan esto de retroalimentar. Por ejemplo, si su entrevistado no comprende la pregunta, que ustedes puedan decirle, o darle un ejemplo para que pueda responder de la manera adecuada y que les pueda brindar una respuesta, ¿verdad? No simplemente que le digan no sé y ustedes se quedan, sino que ustedes tratar de darle un ejemplo, de explicarles para que puedan brindarles una respuesta, porque esto les va a ayudar en su reporte. También acá tenemos un ejemplo, acá la introducción dice de la siguiente forma: entrevista por licenciado Antonio Méndez Gamboa, encargado de recursos humanos. Entonces ustedes pueden colocar ahí su nombre, entrevista por el nombre de ustedes. El pasado lunes 10 de junio se entrevistó al señor Gerardo Moreno Martínez, candidato al puesto de supervisor de producción. Se trató de una entrevista laboral con el objetivo de conocer sobre la vida del candidato, sus conocimientos y habilidades para determinar si sabe o no continuar en el proceso de contratación de personal. Esto fue en la introducción. Ustedes pues lo van a plantear de otra forma, ¿verdad? El lunes 6 de septiembre se entrevistó el nombre de su entrevistado como parte de el proceso de investigación sobre el tema tal y tal, con la finalidad de conocer o de indagar sobre los conocimientos que, por ejemplo, voy a volver a colocar el nombre de Manuel, los conocimientos que Manuel tiene sobre este tema. En el desarrollo de la entrevista, pues acá hay un ejemplo, no es algo que ustedes deban de seguir al pie, sino que la entrevista que ustedes realizaron es la que va en el desarrollo, preguntas y respuestas.
Y en la conclusión nos dice el señor Gerardo Moreno Martínez es un excelente candidato para el puesto, tiene experiencia y está ampliamente capacitado. Mencionó haber tomado cursos en el extranjero, además es una persona con buenos principios y valores, está en búsqueda de mejores oportunidades de empleo con un sueldo mayor, sus expectativas económicas superan nuestras posibilidades, por lo cual sería necesario negociar, ajustar nuestra oferta de empleo o bien seleccionar a otro candidato. Acá pues ya el entrevistador da su opinión y nos dice, bueno, las expectativas económicas que tiene son muy altas y se salen de nuestras posibilidades, entonces tendremos que negociar o buscar a alguien más. De igual forma ustedes van a dar su conclusión, colocan el nombre de a quienes corresponde entrevistar y comentan, tenía conocimiento sobre el tema o fue ampliando su conocimiento del tema con la entrevista, nos brindó respuestas claras, breves, por ejemplo, nos brindó respuestas muy amplias y dependiendo de cómo vaya a irse realizando su entrevista. Esto es lo que ustedes deben de realizar. Prácticamente hoy van a hacer el desarrollo y a solo les quedaría para esta semana hacer la introducción y la conclusión de la misma. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. Señor, ¿me podría explicar lo de la introducción? Muy bien, Manuel, muy bien, no tenga pena. En la introducción ustedes van a colocar entrevista por, voy a poner mi ejemplo, yo voy a entrevistar a alguien. Entrevista por Jacqueline Hernández. Eso. El pasado lunes, 6 de septiembre, entrevisté, por ejemplo, a Jenny. Entrevisté a Jenny y como parte de un proceso investigativo y tratamos el tema de migración, por ejemplo. Y nuestro objetivo pues era conocer más, conocer o indagar, perdón, qué conocía, cuáles eran los conocimientos del entrevistado para con este tema. Y también podemos irle ustedes pueden ir agregando inclusive su objetivo. En sí es eso, entrevista por el nombre de ustedes. El pasado lunes 6 de junio se entrevistó, colocan el nombre de la persona que van a entrevistar y definen como parte del proceso de investigación se trató el tema tal y tal, con la finalidad de poder indagar sobre los conocimientos que tiene el entrevistado sobre este tema. Simplemente esa sería, podría ser su introducción. No sé si ahora sí quedó claro. Ahora sí, señor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, les voy a presentar la escala de rango que yo voy a utilizar para calificarles. Eh, sí, el primer aspecto, todos tienen un valor de 2 puntos y en dado caso todo está y cumple con ese aspecto. Si está, el 2 significa que está muy bueno, que está excelente el trabajo. El 1 punto significa bueno, es decir, que por ejemplo, si tuvo algunas faltas de ortografía sería bueno. Si tuvo menos de 3, podríamos colocarlo como bueno, pero si ya tiene más de 3 o de 5, ya sería regular o deficiente. Una buena caligrafía dentro de su informe o reporte. El informe está completo, tiene introducción, desarrollo y conclusión. Sigue las instrucciones indicadas, que van a ser las que les voy a dar yo en un momento, y se presenta creatividad y organización, tanto en el desarrollo de la entrevista como en la presentación de su reporte. Eso es lo que voy a estar calificando en esta guía, son 10 puntos los que ustedes van a adquirir si realizan pues el proceso de la manera adecuada. ¿No hay dudas con esto? No, señor. Muy bien. Voy a asignar entonces los grupos a como ya lo habíamos, a como ya lo habíamos propuesto. En la primera, el primer grupo está Jacqueline y está Evelyn. Y en el segundo grupo está Manuel y está Ricardo. Ahora ustedes pueden, por ejemplo, yo les puedo sugerir que, por ejemplo, en el primero, Jacqueline empiece con su entrevista y después la realiza Evelyn.
y en el segundo igual Manuel, que será el primero en realizar su entrevista, y después la realiza Ricardo. Entonces, esos serían los dos grupos. Jenny me va a entrevistar a mí, porque no se conectó la otra compañera, entonces para que la pueda revisar, me va a entrevistar a mí, entonces ella se queda acá en la sala conmigo. Entonces, ¿estamos claros con lo que van a realizar? Sí, señor. Muy bien. Sus cámaras sí les suplico que estén encendidas. Yo voy a pasar en la sala de ustedes para verificar que, por ejemplo, si estén realizando la entrevista y sus cámaras también que estén encendidas, porque es importante que en un proceso de investigación ustedes puedan ver las reacciones de las personas, que no simplemente escuchen la voz, sino que puedan ver cómo reacciona la persona, si está emitiendo, por ejemplo, algún gesto, si está utilizando un lenguaje que no sea verbal, también es importante. Entonces, eso se los voy a suplicar. Los voy a enviar ahorita a las salas más pequeñas para que le den a aceptar y ya pueden iniciar ustedes con su proceso de entrevista. Y si tienen alguna duda, la mandan aquí al chat para que yo pueda entrar a la sesión de ustedes. Muy bien, ¿está lista, Jenny? Sí, señor. Va. Muy bien, entonces cuando usted me indique. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Jenny. Mi tema sería de inmigración y serían permisos. Como parte del curso de técnicas de investigación, se realizará una ronda de entrevista donde los datos obtenidos durante la misma serán utilizados estrictamente para los fines de la investigación. Da su conocimiento para realizar la entrevista y Sí, la fecha que es 5 de septiembre del 2021. muy bien. Y el objetivo es conocer el motivo por la cual las personas migran. Y instrucciones. A continuación se le presenta una serie de preguntas para conocer su opinión referente al tema de los migrantes y se les va a responder con honestidad. Muy bien. Y le haré unas preguntas, señor. Muy bien. ¿Su edad? 21 años. ¿Familia? 4 personas. ¿Y tiene algún familiar en otro país? Un familiar. Ahorita sobre la migración. Yo pienso que la migración es un proceso bastante complicado y un poco difícil, que es cuando una persona pues tiene la necesidad de viajar a otro país, ya sea por motivos económicos o sociales, y pues se tiene que someter a un viaje bastante complicado por los riesgos y peligros que este implica. Gracias, señor. ¿Usted migraría? No. No, no me siento capacitada para realizar ese viaje. Gracias, señor. ¿Tiene familiares que han migrado y han llegado bien? Sí, solo uno. ¿Cuál es el riesgo de migrar? Morir, enfermarse o desaparecer. ¿Solo uno? ¿Cuál de las tres preguntas? Sí, solo uno. Sí. ¿Solo uno? Pues yo me imagino que tal vez morir. ¿Usted cree que hay una solución económica en nuestro país para ya no migrar? Pues creo que tal vez una solución podría ser
que el Estado brindara más oportunidades, tanto de capacitación como de empleo, para que las personas no se vean en la necesidad de emigrar a otro país. Gracias, señor. Muy bien. ¿Y cuánto de porcentaje hay de personas que viajan por necesidad? Esa está difícil, vamos a ver. Yo considero que tal vez a nivel general, tal vez un 40% viaja por necesidad, pero no tengo el dato exacto. Ya, gracias. Em, ¿Y usted cuánto cree de porcentaje que hay de personas que viajan por conocer lugares? Bueno, ahí sería que si emigraran de manera legal, digamos que viajaran de una Ujú. manera legal, pues yo me imagino que tal vez ahí habría un 65% de personas que ya viajan, tal vez no a lugares tan lejanos, sino que a veces conocer lugares centroamericanos o algo similar, pero creo que es un poco más alto el porcentaje de personas que viajan por el simple hecho de querer conocer, un 60 o 65% considero yo. Gracias, señor. ¿Y usted cree que los migrantes invierten su dinero en algo productivo? Pues yo considero que sí, he visto que hay personas que estando en otro país, pues logran hacer, por ejemplo, comprar casas, terrenos, carros. Entonces, en los casos que yo he tenido a la vista, he visto que sí ha sido muy bien invertido el dinero que reciben de otro país. Gracias. ¿Usted cree que las personas de Guatemala aprovechan la oportunidad de recibir una remesa? Pues yo considero que sí, las personas en Guatemala es un país que recibe muchas remesas. Entonces, sí considero que es bien aprovechado y también forma parte importante de la economía. Ahorita lo voy a asignar Ricardo. Señor, ¿qué consejo le da a las personas para un retorno más rápido a su país? Pues yo considero que primero tendrían que tener sus metas muy claras, tener ya establecido, por ejemplo, cuánto tiempo quieren estar allá y que también confíen en que en Guatemala es difícil, pero también hay oportunidades. Ujú. Todo sería, señor, ¿Solo gracias. eso, Jenny? Muy bien. Sí, solo sí, Bueno, gracias. entonces la voy a asignar a otro grupo para que usted vea otra entrevista, pero ahí estaría usted completando su proceso. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Pues creo que el respeto es un valor que todos tenemos que practicar porque es algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos influir el respeto en las personas que no la manejan? Pues ayudando, dándoles charlas o que enseñándoles qué es lo bueno que trae el respeto, porque si uno no tiene respeto, ¿verdad? La otra persona no puede respetar a la otra. El respeto es un valor importante que se debe enseñar desde el hogar. Sí, porque más que todo, como dicen, el respeto viene desde casa para que uno aprenda a ser responsable y que tenga un mejor camino de llevar también. ¿A qué edad considera que un niño debería manejar el respeto? Pues creo que a un año de edad, porque uno bien dice que el respeto se enseña desde cuando uno tiene memoria, ¿verdad?
Y bueno, creo que sí, a un año. El respeto es importante para mantener la armonía. Eh, puede que es la institución con alfa. La siguiente pregunta es, ¿el analfabetismo es un grave problema? Bueno, sí, sí es un gran problema. ¿En qué nos afecta? Pues es que hay unas personas que no pueden expresarse en hablar o decir algo o comentar, todo. La siguiente pregunta es, ¿qué es el analfabetismo como problema social? ¿Cómo que es el alfabetismo? ¿Cómo? Dijiste tu pregunta. Eh, ¿Qué es el analfabetismo como problema social? No entiendo tu pregunta aún, no lo capto bien. O sea que el alfabetismo, el problema es que nos afecta en la sociedad más que todo. Ah, ya, pues como te dijera, eh, que muchas personas no pueden dar sus opiniones cuando uno les pregunta por falta de eso. La siguiente pregunta es, ¿cuántos tipos de analfabetismo hay y cuáles son? Pues la verdad yo solo sé uno, desde que me estás preguntando, no sé más. Bueno, los analfabetismo hay muchos, como por ejemplo el cultural, lo social y entre otros. Ah, ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el analfabetismo en la cultura? Pues, como te dijera, en la cultura. mm, Espérame un poco. Disculpa pues yo creo que a veces hay personas que engañan a otros por falta de eso. ¿Sí? La siguiente pregunta es, según el censo de 2018, ¿cuál es la tasa de analfabetismo en Guatemala? Ahí sí saber, no he captado, no he visto eso. No he visto de cuánto es la tasa de eso. ¿Cuál cree usted que es un mínimo? Pues como unos 65%. COVID, el contagio del COVID-19. Introducción. A continuación se le presentará una serie de preguntas sobre el tema del COVID-19, por lo que se le solicita responder con objetividad y franqueza. Preguntas.
¿Por qué se da el COVID-19? Eh, Se da por no cumplir las normas de prevención. Sí. La segunda pregunta. ¿Cómo podrías evitar el contagio del COVID-19? Realizando las medidas preventivas, ¿Cómo cuáles? como lavarse las manos diariamente, usar mascarillas, aplicarse gel. Sí. La tercera pregunta. ¿Por qué el COVID-19 ha traído muchas muertes? ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, está bien. ¿Por qué el COVID-19 ha traído muchas muertes? Porque en algunos casos las personas no han sido atendidas inmediatamente y mueren. Sí. Cuarta pregunta. ¿Crees que la mayoría de las personas que murieron fue por la falta de prevención? Eh, sí, por una parte sí, por otra porque no las atendieron inmediatamente. Sí, ya. Quinta pregunta. ¿Usar una cubierta de tela para la cara o mascarilla en las áreas rurales y urbanas ayuda a prevenir el COVID-19? Sí, Sexta pregunta. ¿Qué tratamiento está disponible para el COVID-19? las vacunas serían Otras. las medicinas naturales. Está bien. La séptima pregunta ¿es efectivo el distanciamiento, el desinfectante de mano contra el COVID-19? Rociar las personas con desinfectante reduce la propagación del COVID-19. ¿Por qué? Sí, porque las desinfectan y eso previene. ¿Las personas que fuman cigarrillos están en riesgo de sufrir complicaciones graves del COVID-19? Eh, yo digo que sí porque daña sus pulmones, pero depende de cómo sean las defensas de cada. Sí. Y la última pregunta es, ¿puedo prevenir o tratar el COVID-19 usando aerosoles, toallitas o líquidos desinfectantes en mi piel? Sí, Bueno, eso fue toda la entrevista y gracias.
Ceñito, ya terminamos la entrevista. Muy bien, las dos ya terminaron. Muy Sí, bien, señor. muy bien, felicitaciones. Sí, Estuve aquí escuchando. Estuvo muy bien, las dos lo desarrollaron de una manera bastante eficiente. Vamos a esperar porque a Manuel y a Ricardo todavía les falta un poquito y vamos a regresar después a la sesión principal. ¿Está bien, señor? Sí, por ejemplo, guardando la basura, por ejemplo, Ajá. Bueno, y poniendo letreros. ya está. La otra pregunta, ¿desde dónde crees que debemos empezar para cuidar nuestro entorno? Puede ser del hogar, del colegio, de la comunidad o entidades internas. Yo creo que desde el hogar, Desde el hogar. No. Y mi última pregunta sería, para reducir la basura, ¿debemos de reciclar o quemar los bosques o crear otros rellenos sanitarios o no consumir? yo creo que reciclar. Reciclar. Ah, bueno, este fue mi cuestionario. Muchísimas gracias, ¿no? Ah, bueno. Muy bien, regresamos a la sesión principal. Está bien, sí. Muy bien, creo que ya estamos todos. Muy bien, vi las entrevistas de algunos, estuve acá en la computadora, algunos los tengo los supervisé desde mi celular. Creo que todos desempeñaron un buen trabajo, solo que creo que acá ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces solo les voy a suplicar que por favor voy a cerrar esta sesión, voy a abrir otra, por favor vuelvan a ingresar para que le dé prácticamente las indicaciones finales y también me pueda despedir de ustedes. Entonces voy a cerrar esta sesión y les suplico que por favor ingresemos a la siguiente, por favor, a la reunión. Esto es únicamente para darle algunas indicaciones finales de que ya saben cómo deben presentar su informe. Yo acá ya tomé nota de algunas situaciones que observé, de las que forman parte de la realización. Gracias por mantener encendidas sus cámaras también. Eso es parte bastante importante en una entrevista, en poder ver a la persona a la que estamos entrevistando y que no simplemente pues a veces escuchemos la voz, ¿verdad? Y si por vi que algunos por algún inconveniente pues no la podían prender y también es comprensible. Son plataformas o situaciones que se salen a veces de nuestras manos. Te presenten su informe con estas tres partes: la introducción, el desarrollo de la entrevista y su conclusión personal, su opinión de qué es lo que ya sabía, por ejemplo. Vi que en pues algunas preguntas a veces no nos las esperamos y pueden ser así como que, ¿y qué digo? O algo similar. Entonces poder enriquecer, vi que algunos se enriquecieron, inclusive explicaron sus preguntas, dieron una explicación de qué era lo que podían responder. Eso está excelente. Esto es el trabajo de un entrevistador, en poder retroalimentar para poder obtener una respuesta. Entonces, creo que todos hicieron un muy bonito trabajo. Los felicito y les agradezco mucho por su participación y por su colaboración en estas actividades. Esta sería nuestra última clase de este ciclo escolar, así que les agradezco mucho. Les deseo que tengan un buen inicio de semana y en cualquier situación en la que yo les pueda apoyar más adelante, no duden en avisarme, que yo voy a tratar de poder apoyarles. Muy bien, Jacqueline, no se preocupe. No se preocupe, no hay problema. Muy bien, con esto terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Voy a estar esperando el día lunes que ustedes me puedan enviar su reporte de entrevista para que yo les pueda asignar su calificación. Que pasen una feliz tarde y que tengan un buen inicio de semana.